Muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente en línea con nosotros a través de esta transmisión que tenemos para ustedes esta noche. Les enviamos un pequeño anuncio la semana pasada, creo, algo así por el estilo, informándoles que durante esta semana vamos a estar transmitiendo de 7:15 de la noche en adelante. Va a tener una duración, pues dependiendo del tema que estemos nosotros tratando. Por tal motivo no puedo decirles exactamente cuánto tiempo durará cada transmisión, pero sí a partir de hoy, durante una semana, o sea, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, martes, ¿verdad? Hoy estamos martes. Estoy confundido. Perdónenme, hoy es martes. Entonces es martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días a la semana durante esta semana, a partir de las 7:15 de la noche. A todos ustedes, muchas gracias por su paciencia, por estar esperando. Gracias por estar con nosotros. Y tengo algo que comunicarles y mucho que agradecerles. Hoy, 20 de octubre del 2020, logramos tener 10,000 likes. Una excelente cantidad. Y ya tenemos hoy mismo también 20,000 seguidores. Un poquito más, pero en número cerrado, 20,000 seguidores. 10,000 likes, un poquito más, pero números cerrados les estoy dando a ustedes. Y esto se debe, pues más que nada, al cariño, al respeto, a la aceptación de todos ustedes. Y créanme, lo llevo en el corazón, les llevo en el corazón, les llevo en la sangre. Muchas gracias. En verdad que me siento inmensamente agradecido con todos ustedes. Quisiera darles un abrazo en forma individual, pero lo hago de esta manera, virtualmente. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Les recuerdo, para las personas que por primera vez ingresan hoy, yo soy Raúl Parra, profesor de inglés. Estoy transmitiendo en vivo directamente desde mi salón de clases aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Aquí estamos a sus órdenes. Hemos estado en Cancún desde hace 46 años. Todo lo que estamos haciendo es todo lo que hemos hecho nosotros como capacitadores, como tutores en la zona hotelera de Cancún de 1974 a la fecha. Eso es lo que nos avala, lo que estamos haciendo. Hemos aportado nuestro granito de arena a esta preciosa ciudad que vimos nacer y hemos crecido con ella. Y hemos sido bastante afortunados de tener personas como ustedes que me han hecho el favor de tomarme en cuenta para ofrecerles el servicio que tengo. Mi profesión, profesor de inglés. Gracias. El tema que tenemos esta noche es la continuación de el orden a seguir para emplear los adjetivos. Un pequeño repaso. En la mayoría de los casos, cuando nosotros estudiamos inglés en algún lugar por ahí, nunca nos dan un orden del uso adecuado de adjetivos. ¿Cómo lo sé? Por los años que llevo impartiendo esta clase, esta materia. Muchos estudiantes me han dicho, ¿vamos a hablar de adjetivos? Profesor, eso no es posible. Yo ya he estudiado inglés durante 2-3 meses. Inclusive personas me han dicho durante 2-3 años. Los adjetivos es lo más fácil que hay. Y les hago una prueba y no saben usar los adjetivos. Hablar de adjetivos, me salgo de cuadro, momentáneamente, para poder tomar mis marcadores.
Hablar de adjetivos es imposible de hablar solo de adjetivos. El adjetivo por sí solo no es nada. Inclusive, miren, si yo pongo aquí, perdón por darles en la espalda, si yo pongo, por ejemplo, la palabra red, todo el mundo sabe que red quiere decir rojo. Para unos será un adjetivo, para otros será un sustantivo. Y es una verdad, porque red es el nombre de ese color. Pero si nosotros estuviésemos calificando algún sustantivo, entonces habremos de emplear otra palabra. Yo puedo decir red house. Antes era sustantivo la palabra red, porque estábamos haciendo referencia al nombre que identifica a ese color. Pero como ya le puse un sustantivo después, esta palabra dejó de ser sustantivo y se convierte en adjetivo de la palabra del sustantivo house. Bien, qué interesante. Eso me está diciendo algo, que si yo utilizo una sola palabra, difícilmente podré definir si es un adjetivo, si es un verbo, aunque tenga fisonomía de verbo, o es un sustantivo, o es un adverbio, a menos que yo tenga un punto de referencia. En este caso, un sustantivo. Observen esto. Red house. Hace un rato le llamé sustantivo, pero ahora le llamo adjetivo, porque lo estoy empleando antes de un sustantivo. ¿Con qué finalidad? Para calificar el color de la casa. ¿Qué estoy diciendo ahora? Estoy diciendo casa roja. Pero noten ustedes que no es posible que yo diga simplemente casa roja. Imagínense que yo diga, ¿saben qué? Yo tengo una casa roja. Yo tengo casa roja, perdón. ¿Saben qué? Yo tengo casa roja. Algo anda mal, no está completo. ¿Pero qué faltará? Falta un determinador. Nosotros jamás podremos hablar o referirnos de un sustantivo sin antes anteponerle un determinador. Su nombre lo dice, determinador. ¿Cuál es su función? Determinar, definir, precisar. Esa es la función del determinador. ¿Cuántos determinadores hay? Aquí tenemos la pequeña lista. Y todos ellos serán empleados en primer lugar. Y de último, el sustantivo que vayamos a afectar. Yo puedo decir a house. Voy a quitar la palabra red y digo ahora a house. Voy a omitir la palabra roja y solamente digo a house. ¿Cuántas palabras estoy empleando? 2. Un determinador y un sustantivo. Si yo le pusiera números a este pequeño ejemplo que le estoy dando a ustedes, el determinador correspondería al número 1. Entonces escribo acá 1 y me voy al final
sustantivo le correspondería el número 12. Entonces tengo el 1 y el 12. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con el 2? Con el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué pasa con ellos? Esos números del 2 al 11 corresponden únicamente a los adjetivos calificativos. Eso quiere decir que entre el determinador y el sustantivo que voy a calificar, tiene que haber entre el determinador y el sustantivo, tiene que haber cuando menos un adjetivo. En este caso, puse el color. Lo pongo en rojo. Y dice, a red house. ¿Qué estaré diciendo ahora? Una casa roja. De acuerdo con este pequeño cuadro que tengo acá, si yo le pusiera número a la palabra red, vendría siendo el número 7. ¿Por qué el número 7? Rápidamente les voy a enumerar cuál es el orden a seguir para poder calificar algo. El número 2 vendría siendo la opinión, lo que yo pienso de la casa o de la persona, del sustantivo en cuestión que yo vaya a calificar. El número 3 vendría siendo el tamaño, la medida, la talla. Y el número 4 equivale pues a la forma, al peso, a la longitud. Y el número 5 corresponde a la condición del sustantivo o del estado físico en el cual el sustantivo se encuentra. Y el número 6 correspondería a la edad, nuevo, viejo, antiguo, etc. Y el número 7 corresponde al color. ¿Vieron de dónde salió? Número 7 corresponde al color. Y el número 8, ¿a qué correspondería? Correspondería al patrón, al modelo, al diseño, ¿verdad? A eso. Aquí en México, cuando compran ropa, algunas personas, he escuchado por allá que le dicen estampado. Por ejemplo, cuando decimos la figura que trae la ropa, puede ser floreada, a rayas, manchado, a cuadros, etc. El número 8, ¿verdad? El número 8 es el patrón. El número 9 equivale al origen, de la procedencia, de dónde es, de dónde viene, ¿verdad? De dónde proviene. Y el número el número 10 vendría siendo el material del cual algo está hecho. En el caso que estemos hablando de algún mueble, de algún recipiente, ¿de qué está hecho? Puede ser inclusive algún alimento. Por el queso, ¿de qué está hecho? Puede estar hecho de leche de cabra, de vaca, etcétera, ¿verdad? El número 10 es el material del cual algo está hecho. Y finalmente, el número 11, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué finalidad? Como verán ustedes, hablar de adjetivos es un tema muy interesante. Hay un patrón a seguir. Repito, toda vez que yo haga referencia de un sustantivo, lo mínimo que debo de usar ha de ser siempre
un determinador más el sustantivo. Por ejemplo, este caso, el determinador dice que en primer lugar tiene el artículo definido. Pues yo puedo decir la casa, the house, miren, la casa. ¿Y cómo lo digo en inglés? The house. Pero puede que yo use un artículo indefinido. A house. Una casa. Pero a lo mejor utilizo algún demostrativo. That house. Pero a lo mejor yo use un adjetivo posesivo. My house. O a lo mejor yo use un cuantificador. Ahí tenemos problemas. Nosotros aún no hemos hablado de los cuantificadores. Ese es el tema que tenemos para hoy. Un cuantificador. ¿Qué será un cuantificador? Les voy a comentar qué es. A final de cuentas va a quedar grabado. No tiene caso que yo lo escriba. Lo voy a expresar despacio, lento, para que puedan ustedes tomar nota. Dice, un cuantificador. La pregunta es, ¿qué es un cuantificador? Esa es la pregunta. ¿Qué es un cuantificador? Ahí les va. Un cuantificador es una palabra o una frase. Fíjense, una palabra. Eso sí lo voy a escribir. Eso sí lo voy a escribir. Dice la gramática que un cuantificador puede ser una palabra. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en inglés much, mucho, bastante, una palabra. Pero dice que también puede ser una frase, o sea, más de una palabra. Por ejemplo, cuando decimos a large quantity of. Ahí está. Much es una palabra. A large quantity of, pues es una frase. 1, 2, 3, 4. Pero esas 4 palabras están dando una idea de cantidad. Entonces va otra vez. ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es una palabra o un conjunto de palabras. ¿Para qué sirven? Más que nada, ¿dónde se emplean? Empleadas antes del nombre de un sustantivo. ¿Y para qué lo uso antes de un sustantivo? Será empleado para dar una cierta cantidad indefinida de sustantivos contables o no contables. Repito otra vez. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tratar hoy? Es el número 5. El tema que vamos a tratar hoy se llama cuantificador. Es el número 1. Creo que la semana pasada les di a ustedes un plan de cómo aprender a memorizar algo. Lo voy a repetir hoy. Número 1. Nombre
del tema se llama cuantificador. En inglés equivale a decir quantifier. Es un cuantificador. Ahora, ¿qué es un cuantificador? La pregunta dice, ¿qué es? La respuesta sería, es una palabra o una frase. Una palabra. Por ejemplo, cuando dije much, una frase. A large quantity of. ¿Verdad? La segunda pregunta. ¿Dónde se usa? Ya sabemos qué es. Perdón, la tercera pregunta. ¿Dónde es empleado? ¿Dónde es empleado? Entonces será empleado antes del nombre de un sustantivo, antes de un nombre de un sustantivo. La cuarta palabra. La cuarta palabra. O pregunta. ¿Para qué es empleado? ¿Para qué es empleado? Entonces equivale cuando nosotros decimos, dice, para dar una cierta cantidad. En realidad no define nada. Yo puedo decir, tengo mucho dinero. A lo mejor lo que para mí es mucho, para otros es poco. O a lo mejor lo que para quienes otras personas sea mucho, para mí sea poco. Por lo tanto, eso es un asunto personal, de acuerdo al hablante. Entonces, ¿para qué sirve? En realidad, para dar una cantidad incierta realmente, una cantidad indefinida, para dar una cantidad indefinida. ¿Pero de qué? De sustantivos, contables, voy a ponerlo de esta manera, perdón, de sustantivos contables o no contables. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es un sustantivo contable? ¿Qué es un sustantivo no contable? Yo puedo decir, por ejemplo, 1, 2, 3, 3 mesas. Este es el ejemplo de esto. Dice, yo tengo 3 mesas en mi salón. Ahí está. Yo tengo 3 mesas. ¿Cuántas mesas tengo? 3. La palabra mesa es un sustantivo contable. ¿Por qué? Porque una mesa tiene una característica definida. No necesita de otro elemento para ser una mesa. ¿Qué es una mesa? Una mesa es una plancha de X material con un soporte. Eso es una mesa.
hay de diversos modelos, pero en corto, una mesa es una plancha de X material con un soporte. No, pues que tiene patitas, tiene 4. Ese es el modelo. Hay de 1, hay de 3, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que importa es que son sustantivos individuales. Otro, yo tengo 4 colaboradores. ¿Cuántos colaboradores tengo? 4. 1, 2, 3, 4 colaboradores. Eso es un sustantivo contable. Las mesas es contable. ¿Cuántas mesas? 3. Tengo colaboradores contables. ¿Cuántos tengo? 4. Son contables. Pero dice la nota que les di, o no contables. Por ejemplo, cuando decimos necesito un poco de azúcar. Fíjate, necesito un poco de azúcar para mi café. Un poco. Yo he escuchado personas que piden un poco de azúcar y a su taza le meten 3, 4 cucharas de azúcar. Para ellos es un poco. Si yo bebiese café, yo solo le pondría una, y hasta es mucho. Pero yo he visto que muchas personas le ponen 3, 4. Para ellos es un poco. Entonces, ¿qué? Ahí está. Yo quiero, vamos a ponerlo de esta manera. Está, yo quiero un poco de azúcar, ¿verdad? Yo quiero un poco de azúcar. Esto es algo que no puedo contar. Yo no puedo decir un azúcar, 2 azúcar, no puedo. Las cosas contables se pesan por su masa o se miden por su grado de intensidad o presión, pero no se puede contar. Se mide, se pesa, ¿verdad? Porque no se puede contar. Si yo pido 1 kilo de azúcar, pues ya es una unidad de peso, de algo que no es contable, es de peso. Entonces, aquí tengo la palabra un poco, es un cuantificador. No quisiera profundizar mucho en los cuantificadores de 1 en 1, porque nos llevaría muchas horas. Lo que sí puedo hacer es darles a ustedes, voy a pedirle a mis colaboradores que por favor transmitan para ustedes un pequeño documento, una lista de cuantificadores. Por favor. Creo que ya está al aire, ya está enviado. Ahí tenemos nosotros una pequeña lista de cuantificadores. En esta lista de cuantificadores que les hice pasar, quiero que sepan, no son todos, pero sí aquí está gran parte de lo que ustedes pueden necesitar. Chequemos estos pequeños ejemplos de cómo funcionan los cuantificadores. De hecho, lo tienen ustedes allá, creo, a la vista, lo pueden leer, ¿verdad? Lo pueden leer. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos que dice, what are quantifiers? Y aquí nos explican qué es un cuantificador. Lo mismo que yo les expliqué en español. Y luego aquí nos da un total de 5 ejemplos. Vamos a ver qué dice el primer ejemplo. Dice, there are some books on the desk. There are some books on the desk. La palabra some aparece en negrita porque está haciendo referencia a cierta cantidad de libros. Los libros es contables. ¿Qué entendemos? ¿Qué estamos entendiendo aquí?
que algunos cuantificadores tienen la cualidad de poder ser empleados para cosas contables y para cosas no contables. Los libros son unidades. Yo puedo decir un libro, 2 libros, 3 libros, pero de acuerdo con este tipo de cuantificador, yo puedo decir some books, algunos libros. ¿Qué dice acá? There are. Estas 2 palabras que tenemos acá, there are, quiere decir hay en plural. ¿Por qué? Hay más de uno. Hay algunos libros. ¿Estoy especificando cuántos libros en total? No. Estoy dando una ligera idea. Otro detalle. Dice, he's got only a few dollars. A few dollars. Él únicamente tiene unos cuantos dólares. A few dollars. Unos cuantos dólares. No me está diciendo con exactitud cuántos dólares. No. A lo mejor él tiene más que yo. Puede ser. Para él sea unos cuantos y para mí sea mucho. Pero es el punto de vista de cada quien. Eso es lo bueno de los cuantificadores. No precisa con exactitud nada, pero sí da una ligera idea. Tercer ejemplo. Aquí aparece, mira, la palabra much que dije hace un rato. Dice, how much money do you have? Bueno, aquí dice, have you got? How much money have you got? ¿Cuánto dinero tienes? Much es un cuantificador. Aquí viene otra vez la palabra que les mencioné hace un rato. There is a large quantity. Mira, a large quantity. Para empezar, chequen esto. El primer ejemplo dice, there are some books. ¿Por qué habrán dicho there are? Porque los libros son contables. Puedo decir cuántos, es plural. En cambio aquí dice, there is a large quantity of fish. ¿Será que podamos contar cuántos peces hay en un río? ¿En el mar? Yo no puedo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, me estoy haciendo referencia a algo no contable. ¿Qué es lo que estamos diciendo allá? There is. Hay una gran cantidad de peces en el río. ¿Vieron qué lindo? Y por último dice, he's got. El último ejemplo. He's got more friends than his sister. He's got more friends than his sister. La palabra more es otro cuantificador, más. ¿Cuánto más? No lo estoy especificando. Pero es perfecto eso. Dice, él tiene más amigos que su hermana. Esa palabra than se interpreta como qué. Como verán ustedes, aquí les estoy pasando a ustedes algunos ejemplos. Para evitar tanta escritura, voy a estarles pasando, siempre que sea posible, una lista que probablemente les sea de mucha ayuda para entender estas pequeñas explicaciones que les estoy dando. Quisiera extenderme más, pero la verdad es un tema muy amplio. Ahora bien, esta pequeña nota que les envié, nos están dando abajo, dice, examples of quantifiers. Dice, ejemplos de cuantificadores. Eso es lo que dice esta parte. Examples of quantifiers. Ejemplos de cuantificadores. Luego dice con letra negrita, with uncountable nouns, con sustantivos no contables. ¿Y cuáles son esos cuantificadores que vamos a emplear con sustantivos no contables?
Tenemos la primera, que se lee much. La segunda, a little, solo little, very little. A little quiere decir un poco, o sea, un poquito. Little quiere decir un poco. Very little, muy poquito. Luego dice a bit of, una cantidad de. Es todo lo que dice, a bit of, una cantidad de. Pero aquí abajo dice a great deal of, una gran cantidad de. Abajo dice a large amount of, una gran cantidad o monto, una gran cantidad o monto de algo. Y finalmente dice a large quantity of, una gran cantidad de. Y ahora nos dan una lista de cuantificadores. Dice with both. ¿Qué quiere decir with both? Para ambos. ¿Para ambos qué? Para ambas ideas. Para referirnos a cosas contables, por decir una mesa, 2 mesas, 3 mesas, algunas mesas, unas cuantas mesas, o para cosas no contables, un poco de azúcar, algo de azúcar, una pequeña cantidad de azúcar, para cosas no contables. Esta lista que les estoy dando acá, que está escrito después de with both, quiere decir que lo pueden emplear para ambos casos, para cosas contables o para cosas no contables individualmente. La primera dice all, quiere decir todo. Enough, suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Más de lo necesario, un poco más de lo indispensable. Eso quiere decir enough. Vamos a suponer que yo voy a coger el autobús. No sé cuánto cueste hoy en día el autobús. Creo que vale 12 pesos, 13 pesos el uso del autobús. Y yo tengo 15 pesos en la bolsa. ¿Será que me alcance con esos 15 pesos para coger el autobús? Sí, sí me alcanza. Tengo enough. Pago mis 13, me quedan 2 pesitos. Tengo enough. ¿Tendré suficiente para volver, ir y volver? No. En ese caso ya no puedo usar enough, porque no me alcanza la cantidad para ir y volver. Entonces, ¿qué entendemos con la palabra enough? Quiere decir suficiente, pero en el sentido de más de lo indispensable, un poquito más de lo necesario. Luego tenemos more. La palabra more quiere decir más, pero en una cantidad inferior. Y la palabra most en una cantidad superior. Por ejemplo, cuando decimos, la palabra more quiere decir más. Y la palabra most quiere decir la mayoría de. Otra vez, more, más. Most, la mayoría de. Ahora tengo less, menos. En una cantidad de mediana. Por ejemplo, cuando digo, yo soy menos viejo que mi hermano. O sea que la diferencia de edad es mínima. Y luego dice acá, least. O sea, soy el inmediato de mi hermano. Less es menos. Pero least, chiquitín, poquita cantidad. El menos de menos. La palabra no, absolutamente nada. Una negación. Non, cero. Luego tenemos not y any. La palabra not quiere decir no. Es una negación. ¿Quieres café? No. Do you like any coffee? Ahí está, any. Any quiere decir algo. Some quiere decir un poco. También quiere decir algo, some. Y así sucesivamente nos podemos ir por todas las traducciones. Aquí hay uno que probablemente les importe.
la palabra plenty of. La palabra plenty of quiere decir más que suficiente, mucho más, o sea, abundante. Pero vean que dice, en la última hoja que les envié, dice with countable nouns, con sustantivos contables. ¿Cuáles tenemos? Many. Por ejemplo, cuando decimos how many teachers, how many assistants, how many tables. Luego dice a few, few, very few. Luego tenemos a number of, una cantidad de, several, varios, a large number of, a great number of, a majority of, para cosas contables. Y cerramos con la palabra que dice little, very little. La palabra little o very little, ahí a un lado dice, means that there is not enough of something. ¿Qué dice allá? Da a entender que no hay suficiente de algo. Si tengo yo que repartir, por ejemplo, comida para 4 personas, pues básicamente cada persona comería, que será pobremente, 1/4 kilo de algo. ¿Será que con medio kilo le puede dar de comer a 4 personas? Pues sí, pero no es suficiente. Tenemos poquita comida. Van a comer, pero van a quedar a medias, porque no hay suficiente de algo. Eso quiere decir few o very little. Few para cosas contables. Very few, muy poquito. Luego dice a few, ahí dice una explicación. Means that there is not a lot of something. Significa que no hay bastante de algo. Ahí está, de cosas contables. Pero hay suficiente, o sea, alcanza. No es mucho, pero sí alcanza. Aquí tenemos una pequeña lista que les hice llegar. Les repito, no es todo. Hay mucho más por aprender de los cuantificadores, pero lo vamos a estar viendo a lo largo de cada clase. Espero que esta nota que les di les sea de utilidad. Les envié otro número de cuantificadores. Me salgo de cuadro, perdónenme por salirme de cuadro. Necesito mostrarles otro documento. ¿Tienes la copia ya? De números. Gracias. Gracias. Aquí tenemos, luego me dicen acá, los demás ya sabemos que es un cuantificador. Me está diciendo que el cuantificador me sirve antes de un sustantivo, y si voy a calificar con cuantificador, recuerden, el adjetivo calificativo deberá quedar siempre en medio. Siguiente cuantificador. Número ordinal. Número cardinal. Aquí les hice llegar una lista de ambos. De números ordinales, creo que ese es el orden. No, primero aparece los cardinal numbers. Número ordinal quiere decir ordinal number. Perdón, al revés. Ordinal number quiere decir número ordinal. Y cardinal number quiere decir número cardinal. Se preguntarán, ¿para qué sirven los números ordinales? Su nombre lo dice. Para determinar grado de importancia, orden, grado de importancia. ¿Qué debe ser primero? ¿Qué debe ser segundo? ¿Qué debe ser tercero? En esta vida todo tiene un orden. No podemos hablar como querramos.
No podemos hacer nuestro trabajo como querramos, no podemos. Hay estándares, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Pues de eso se trata los números ordinales, primero, segundo, tercero. Yo les invito a que por favor lo lean, lo repasen, porque vamos a tener nosotros clases de ejercicios para poner en práctica todo esto que hoy les estoy mencionando. Seguidamente tenemos los cardinal numbers, los números cardinales. Cuando estamos hablando de sustantivos, normalmente mezclamos ordinales y cardinales. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a borrar todo esto. Yo puedo decir, por ejemplo, la primera persona, the first person, ¿verdad? Yo puedo decir la primera persona, the first person. Pero también puedo decir the two first persons, o the first two persons, ¿verdad? The first two persons, puedo decirlo. O sea, yo puedo decir otra vez the first person. Vamos a ver esta diferencia. Yo puedo decir the first person, la primera persona. La palabra first quiere decir primero, pero también puedo decir one person, una persona. Pero yo al decir the first person le estoy dando un grado de importancia. ¿Quién vino primero? Ahí está. Who was the first person? ¿Quién fue la primera persona? Grado de importancia. Pero también quiere decir una persona. Hay una persona. There is one person. Hay una persona. Con los números ordinales y los números cardinales cerramos todo lo concerniente a determinadores. Repito, con los números ordinales y cardinales cerramos. ¿Cuál es la importancia? Recuerden, toda vez que yo vaya a referirme a un sustantivo, primero tengo que usar un determinador y luego el sustantivo. Y si yo necesito calificar, describir, dar algún detalle que describa al sustantivo, habrá de estar en medio. En los años que vengo impartiendo esta materia, en los años que he estado hablando este bello idioma, nunca he usado tantos calificativos. Son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nunca. Sería una exageración hacer uso de todos. ¿Por qué sería una exageración? Porque en realidad en la vida real no lo decimos todo. Solo decimos lo que nos conviene. Así de fácil. Entonces, yo tengo que saber qué debo de decir primero. Yo puedo decir, por ejemplo, I have a beautiful red house. Ahí está. ¿Cuántos elementos tengo aquí? En primer lugar,
Esto que tengo acá es mi sujeto. Esta palabra que tengo acá es mi verbo principal. Y todo esto que tengo acá, absolutamente todo esto, vendría siendo mi objeto directo. Le voy a poner el nombre arriba. Vendría siendo mi objeto directo. ¿Pero por qué? ¿Por qué este conjunto de palabras sería mi objeto directo? Porque este conjunto de palabras se refiere a una sola cosa. Se hacen uno. ¿Pero realmente es una sola cosa? No. Si yo le pongo números, es más, le voy a cambiar el color también para que quede igual acá. La palabra beautiful y la palabra red lo voy a poner en rojo. Entonces sería ahí está. Dos palabras. Yo le voy a poner números a estas dos palabras. A la palabra A le pondría el número 1, que viene siendo el cuantificador. La palabra A vendría siendo el segundo cuantificador, el artículo indefinido. Viene siendo el número 1. La palabra house es el sustantivo que estoy calificando. Le correspondería el número 12. La palabra beautiful, pues viene siendo mi opinión. A mí me gusta la casa. A lo mejor a ti no, pero a mí sí. Es mi opinión. Ese vendría siendo el número 2. Mi casa es de color roja. Bueno, en la vida real no es roja, es azul. Le voy a poner el número 7. O sea, en séptimo lugar va el color. Ahí está. Y dirán ustedes, oye, espérate. Tienes el 1, tienes el 2. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 6. Hay 7, pero no hay 8, no hay 9, no hay 10, no hay 11. ¿Por qué? Pues porque es todo lo que quiero decir. No tengo por qué decir más. Cada quien decide qué le conviene decir. Aquí lo que importa es que los números sean ascendentes. No puedes ponerlos en desorden. Hacer uso de adjetivos implica orden. Y esto es lo que hemos estado tratando desde hace una semana. Como verán, hacer uso de adjetivos no es fácil como parece. Hay un patrón, hay un orden, hay que memorizarlo. Hay bastante trabajo en este tema. ¿Y por qué es importante? Recuerden, aquí tengo mi sujeto, aquí tengo mi objeto directo. Si yo checo en algún libro, me van a decir que el objeto directo es un sustantivo, uno, y todo el mundo diría, pues en la casa. Y lo demás, ¿qué sería? Pues quién sabe, pero el sujeto es esto. Digo, el objeto directo es esto. Mentira, es todo esto. ¿Por qué? Porque todas estas palabras afectan directamente a la casa. Por cuanto afectan a la casa, se hacen una sola con la casa. Miren, le puse flechitas. A beautiful red house, red a toda esta palabra. Y red con el otro. Se unen y se hacen una sola pieza. Todo esto es mi objeto
directo. ¿Y qué es lo que tengo acá? Una pequeña raíz oracional, chiquita. I have a beautiful red house. Vamos a dar por terminado la pequeña clase de esta noche. Ojalá haya sido de utilidad para todos. Estamos piloteando este horario de 7:15 hasta donde el tema nos alcance. No me resta otra cosa más que agradecerles infinitamente por ese gran apoyo que he estado recibiendo. Lindos mensajes. La verdad, nunca pensé que esto fuera a llegar a este nivel, pero el crédito es de ustedes, no mío. Yo les agradezco que ustedes me están apoyando. Apenas tenemos poco tiempo, lo estamos ofreciendo con amor, con gusto, con placer, para todo aquel que lo quiera recibir de buena voluntad. No pretendo cambiar un sistema educativo, no. Solamente pretendo compartir lo poco que yo sé hacer. Y si esto que yo puedo hacer te es de utilidad, te lo doy con amor, te lo doy con respeto, te lo doy con cariño, te lo doy de la mejor manera posible. Para todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana, otra vez a las 7:15. Por favor, compartan esto a su familia, amistades, y recuerden, vamos a estar transmitiendo en vivo siempre. ¿Qué va a ser a esta misma hora? Todavía no lo sé. Estamos piloteando el mejor horario donde la mayoría de la gente pueda tener la oportunidad de tener el tiempo para dedicarme y darme su punto de vista. Gracias por su aceptación. Un abrazote. Hasta luego.